Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confío tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Él rescatará sus vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por él continuamente y lo bendigan todo el día. Que su nombre sea eterno y su fama dure todo el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desarrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos se le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La manifestación de Dios que estamos celebrando se da a través de Jesús. Y este Jesús, como vimos desde la solemnidad del 1 de enero, este Jesús es nacido de mujer. Con esa expresión se nos quiere recalcar el hecho de que Jesús es un ser humano como nosotros. Eso es lo que quiere decir nacido de mujer, es un ser humano como nosotros. Pero que además esto está en relación con la promesa de Dios. Dios había prometido en el paraíso que el linaje de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, que este nacido de mujer representa a todos los nacidos de mujer que sin necesidad de prodigios ni portentos extraordinarios tendrán la capacidad de pisotear la cabeza de la serpiente, o sea, despreciar el influjo y el poder del mal. Y esto no se va a hacer con actos de poder, sino con una decidida opción de amor. Aquí lo que está en juego no es el poder, sino el amor. En el Evangelio nos encontramos a Jesús que llega a Nazaret, donde él se había criado. En la sinagoga ya se conocía la fama que él tenía porque venía de Cafarnaún, que estaba relativamente cerca, y allá en Cafarnaún la gente lo apreciaba mucho. Ahora Jesús llega a Nazaret rodeado de la expectativa, llega a la sinagoga y claro, él pide leer y hacer la exhortación, ya es mayor de edad y entonces puede hacerlo con toda libertad. Él busca hasta cuando encuentra el pasaje que quería leer. Pero cuando lo lee, a nuestros oídos eso es tal cual como estaba. Pero en realidad los israelitas que tenían muy desarrollada la memoria, a nosotros con el celular se nos ha atrofiado. Los israelitas que tenían muy desarrollada la memoria recordaban aquellos textos palabra por palabra. Así que cuando Jesús comenzó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar buena noticia a los pobres. Ellos pararon las orejas porque ese era un texto que todo el mundo pensaba que anunciaba la venida del Mesías. Pero cuando Jesús continuó para anunciar a los cautivos la libertad, allí los que conocían el texto de memoria arrugaron la cara. Se equivocó, fue lo primero que pensaron, porque ahí lo que decía era para consolar a los de corazón desgarrado. Y Jesús trae otra cita del mismo profeta y la mete allí. Dice, para anunciar a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor, y ahí corta. Y también ellos, se le olvidó el final, porque en el final decía, para proclamar el desquite de nuestro Dios. O sea que Jesús
ha cogido el texto, le ha quitado algunas cosas y le ha agregado otras. Eso, para los judíos piadosos, constituía una falta de respeto a la Escritura. Pero visto desde la perspectiva de Jesús, significa otra cosa. Él tiene conocimiento directo de Dios, tiene experiencia de Dios como ninguno, y precisamente por eso Él conoce a Dios como nadie y sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso tiene la libertad que muestra para recomponer los textos de la Escritura. Al final, cuando resucite, les explicará a los discípulos que lo que tenía que cumplirse en las Escrituras era lo que se refiriera a Él y no todo lo que estaba escrito, sino lo que estaba escrito en referencia con Él. ¿Qué es lo que Jesús ha omitido? Jesús ha omitido lo de los corazones desgarrados, que más adelante explica el profeta, que se refiere a aquellos que habían sido infieles a Dios y que por eso estaban siendo castigados. Israelitas infieles a Dios, que por eso estaban siendo castigados. Y lo otro que él le echa tijera es al día del desquite de nuestro Dios, o sea, la amenaza de Dios para los pueblos extranjeros, para los paganos. No hay un Dios que amenace a los impíos israelitas, ni tampoco que amenace a los impíos paganos. Eso es lo que Jesús ha hecho al cortar esos dos textos. Y con eso, ¿qué está haciendo? Afirmar el amor universal de Dios sin sombra alguna. El amor de Dios es para todos sin excepción. Esta afirmación tan neta, tajante del amor de Dios le va a causar problemas, comenzando en la misma sinagoga donde se suponía que la gente estaba preparada para acoger la buena noticia de Dios. Todos estaban descontentos y manifestaban su desacuerdo con él. Estaban sorprendidos de que él solamente pronunciara palabras de gracia y omitiera las palabras de desgracia. Ese Dios de Jesús, que es el único Dios verdadero, ese Dios de Jesús resulta incómodo para quienes manejan odios, resentimientos, rencores, fanatismos y quieren ver un Dios parecido a ellos, un Dios que ama a unos y que detesta a otros. Ese Dios, declara Jesús, no existe sino únicamente en el corazón de aquellos que se imaginan un Dios como ellos. Pero de lo que se trata es de lo contrario, de que nosotros seamos como Dios, no de que Dios sea como nosotros. Por eso el criterio para nosotros discernir una manifestación de Dios es el amor a Dios.
Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es lo contrario de lo que afirma la religión, que la religión dice que el hombre salió a buscar a Dios y lo encontró y lo amó y entonces Dios le correspondió. No, es al revés, es al revés. Es Dios quien ha salido a buscar al ser humano. El ser humano se dejó encontrar, Dios lo amó y ahora dice que esta experiencia del amor de Dios espontáneamente nos lleva a amar al prójimo. Que quien ama a Dios ama también a su semejante. Quien no ama a su semejante, a quien ve, no puede tampoco decir que ama a un Dios al que no ve. Así que la cuestión es clara. Quien tiene el amor de Dios en su corazón solamente puede tener amor para sus semejantes. Este amor no lo podemos confundir con un sentimentalismo barato de canciones o de telenovelas. Este amor es la decisión firme de hacerle el bien a cualquier persona, independientemente de la condición de esa persona e incluso de su actitud hacia nosotros. Puede ser una persona atea, puede ser una persona extranjera, puede ser una persona drogadicta, en fin, lo que sea, cualquiera que sea su condición, o puede ser una persona que hable mal de mí, puede ser una persona que intente hacerme daño. Tener la disposición de hacerle el bien a cualquier persona, eso es amar. No importa que uno no sienta por dentro un amor volcánico, un sentimiento, no, nada de eso, eso no es necesario. Lo que importa es la decisión. Y en eso es en lo que se identifica el amor a Dios. Así también se identifica el amor a los hijos de Dios. El amor a Dios implica el amor a los seres humanos, y el amor a los seres humanos se reconoce por la forma como ama Dios. Esto nos lleva entonces a comprender que lo que antes eran mandamientos, ahora son impulsos interiores que nacen del Espíritu Santo. Esto es un amor dado. Nosotros sabemos que el ser humano solamente puede amar en la medida en que ha sido amado. Hay personas que fueron maltratadas, que fueron atropelladas, a las que no se les manifestó amor nunca. Esas personas no están capacitadas para amar y muchas veces están capacitadas para todo lo contrario, no solo para desconfiar, sino para odiar. Nosotros podemos amar en la medida en que nos hemos sentido amados. Y podemos amar como Dios en la medida en que hemos experimentado el amor de Dios. Un amor completamente gratuito, un amor permanentemente fiel y un amor sin distinciones, igual para todos. Ese es el amor que Jesús nos renueva y manifiesta en la Eucaristía.
Él no dice, este es mi cuerpo entregado por los más piadosos. Este es mi cuerpo entregado por los que son más constantes en venir a misa. Él se entrega por todos. Su sangre se derrama por todos. Y es cada uno de nosotros el que decide si acepta o rechaza eso. Pero esa oferta que Él nos hace no se acepta ni se rechaza con palabras, sino con el amor al prójimo. Mostramos que aceptamos su amor amando a los demás. Mostramos que rechazamos su amor rechazando a los demás.